Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estoy contento de estar con ustedes una vez más en esta tarde, mientras avanzamos en esta serie radical. Y quiero felicitar a cada papá en este día. Que el Señor les bendiga y feliz Día del Padre. Esta tarde vamos a continuar en esta serie hablando de este hombre llamado Jesús, un predicador con un mensaje sumamente radical. Hemos estado hablando en las semanas pasadas, por ejemplo, la semana pasada hablamos acerca de el adulterio y la fornicación. Previo a eso hablamos acerca del asesinato. Y Jesús, cada vez que él hablaba y enseñaba, subía la temperatura en los oyentes. Cuando él usaba frases como, a ustedes se les fue dicho, pero yo les digo. Porque eso cambia todo. El estándar de la moralidad de Dios es inalcanzable para los seres humanos, ni aún para los fariseos. El versículo 20 de este capítulo 5 dice que al menos que nuestra justicia sea mayor que la justicia de los fariseos, podremos entrar al reino de los cielos. Y hemos dicho que los fariseos eran lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, nosotros estamos sumamente en el nivel más bajo. Imposible de alcanzar ese estándar. Pero es solamente a través de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, la que nos justificó. Y por ende, es a través de esa justicia que nuestra justicia quizás puede ser mayor que la de los fariseos. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la veracidad, con nosotros siendo veraces. Aun cuando hay un versículo en la Biblia que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Parece como que ya tenemos una marca de ser mentirosos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a alguien hacer promesas, hacer votos, hacer juramentos, que quizás en el mismo tiempo, en el mismo día o días después, nunca los cumple. Eso estamos llenos el día de hoy. Por lo tanto, en aquellos años, en aquel tiempo y aún en este tiempo, la gente, los líderes religiosos, los fariseos, siempre ellos estaban preocupados por lo exterior, por todo lo que se ve. Pero Jesús va más adentro, va al corazón de las personas. Entonces, las personas obviamente están interesadas en lo exterior, en la apariencia externa de las cosas. Mientras que Jesús está más preocupado por el interior, específicamente del corazón de las personas. Por lo tanto, los líderes religiosos estaban en ese día, en ese tiempo, aún en ese tiempo, están más preocupados por parecer religiosos. Cristo quiere que nosotros seamos religiosos. Aunque esa palabra a mí no me gusta, la palabra religioso, porque siempre la conectamos con personas que simplemente tienen una imagen exterior solamente. Pero Cristo quiere que seamos reales, que seamos verdaderos, que seamos veraces. Y esta tarde los versículos a tratar son bastante fuertes también. Estamos hablando de los versículos que vamos a tratar el día de hoy, 33 al 37. En un momentito los leemos. Entonces, una de las cosas interesantes es que Cristo quiere que nosotros entendamos, es que quiere que seamos personas fieles a nuestra palabra. Fieles a nuestra palabra. Vamos a usar palabras como votos, juramentos, promesas, en fin. Todas estas palabras que vamos a estar usando en el día de hoy. Por lo tanto, sabía que el promedio de las personas mienten 1 o 2 veces al día.
Y ese es un promedio bastante conservador, bastante bajo. 1 o 2 veces al día. Los hombres mienten de 6 a 7 veces al día. Las mujeres mienten entre 2 o 3 veces al día. Eso es interesante. Le llevamos la delantera a las mujeres en este caso. El 40% de las personas mienten, por ejemplo, en su currículum de empleo, por ejemplo. El 90% de las personas mienten en sus perfiles de sus citas en línea. El 50% de los adolescentes mienten a sus padres de dónde están. Cuando el padre les pregunta, ¿a dónde estás? El 50% de ellos mienten por decir el lugar donde ellos están. Por ejemplo, la mayoría de las personas mentimos por teléfono. O sea que mentimos más por teléfono o por texto que cuando hablamos frente a frente con las personas. Y podríamos mencionar un montón de cosas una vez cada minuto los políticos, por ejemplo, ellos mienten una vez cada 5 minutos. Con razón, ¿verdad? Lo que vemos ahora, el desastre en la política. Estas estadísticas son bastante sorprendentes en este sentido. Las personas mienten porque no quieren enfrentar el castigo, por ejemplo. Las personas mienten o mentimos porque queremos evitar quizás la vergüenza de nosotros. O quizás para evitar la vergüenza de alguien. Mentimos por agarrar ventaja sobre las otras personas. Mentimos incluso a nuestros jefes. Mentimos a nuestros seres queridos. Mentimos a los amigos. Mentimos incluso a los hijos. Mentimos a la esposa o al esposo. Entonces, la mayoría mentimos en nuestras solicitudes de empleo, por ejemplo. La gente le dice a las mentiras blancas, porque quizás piensan que no tienen una consecuencia muy grave. Mienten sobre los logros. Mentimos sobre las emociones. Es más, una de las mentiras más comunes que quizás a veces ni nos damos cuenta cuando estamos mintiendo, es cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y nosotros por naturaleza decimos, bien. Pero si en realidad dijéramos la verdad, quizás 9 de cada 10 veces que nos pregunten cómo estamos, quizás diríamos que no estamos bien, si somos honestos. Pero es fácil mentir en eso. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, ¿cómo está ahí? O llego en 5 minutos. O voy en camino. Son las mentiras más comunes, más populares, que a veces ni nos damos cuenta de que las estamos mintiendo, pero lo hacemos quizás para no caer en problemas o quizás para evadir una situación. Ahora eso, lo que le llaman mentiras blancas, en realidad eso no necesariamente significa que no va a haber consecuencias. Por lo tanto, Cristo quiere que nosotros seamos veraces, que seamos reales. Y lo que vamos a ver ahora es interesante porque quizás por primera vez yo estoy viendo esto de una perspectiva quizás diferente a como siempre la había visto en cuanto a los votos, al juramento, a las promesas que nosotros hacemos. Por lo tanto, un voto es una promesa solemne que una persona hace a Dios de realizar algún tipo de acción o comportarse de una manera específica. Ese es un voto. Cuando nosotros hacemos una promesa solemne, una persona hace una promesa solemne. Entonces, un voto a Dios es una declaración condicional.
un voto a Dios es una acción, una declaración condicional. Por lo tanto, un argumento, un juramento es igual a una declaración jurada que una persona hace a otra persona usando a Dios como testigo de que algo es verdad. Eso es un juramento. Ahora, esto lo vemos nosotros en la política, en las cortes, en todos los tribunales, ¿no? En las tomas de posesiones de los gobiernos, de los senadores, etcétera, etcétera. Pero en realidad a veces hasta ponen la mano en la Biblia, y escuché hace unos días que querían quitar eso. Pero hay una cosa interesante en esto, es que juramentos y votos al pueblo, es como que ponemos a Dios como testigo. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Génesis 24:9 en cuanto al siervo, y Génesis 47:29 en cuanto a Jacob. Entonces, vemos todas estas cosas que suceden cuando nosotros juramos o prometemos algo. Pero vea bien, el mensaje de hoy, como dije, está basado en el versículo 20, porque lo tomamos como referencia, y el versículo 33 al 37. Y leo el versículo 20, porque esa es la referencia que tenemos que Jesús dijo en cuanto a la justicia de los fariseos. Y dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. Está alta el estándar ahí. Por lo tanto, el versículo 33 dice, escúcheme esta parte porque esto es interesante. Dice, has oído que a los antiguos se les dijo, no harás votos falsos, sino que cumplirás tus votos al Señor. Ahora, Jesús aquí obviamente sube la temperatura en cuanto a los oyentes que estaban ahí y también para nosotros. Hay muchos escritos en el Antiguo Testamento de los profetas sobre la toma de votos que se hicieron. Si hiciste un voto a Dios, se esperaba que lo cumplieras, porque prometiste algo a Dios. Se prometió algo a Dios. Entonces, la expectativa era de que tenías que cumplir o ibas a cumplir tal cosa porque habías jurado poniendo a Dios como testigo. Yo recuerdo que esta era una de las frases que estaba prohibida en mi casa cuando yo crecí. Esa parte de jurar, mi madre y mi padre decían, hey, no estés jurando en vano. Y ese es un pecado. Y posiblemente lo sea, porque era una mentira. Entonces, muchos de nosotros hicimos votos en el día de nuestra boda. ¿Y cuántos de nosotros hemos quebrado esos votos? Los votos de cuidar, de amar y respetar a nuestra esposa o a nuestro esposo, de cuidarla en salud y enfermedad, de estar con ella todos los días hasta la muerte. Y no sé por qué, pero parece que si podemos conectar esto con la semana pasada, donde Jesús hablaba acerca del divorcio. Y una de las cosas que suceden en el divorcio es que quebramos ese pacto, esos votos que hicimos delante de Dios, delante de los amigos, delante de la congregación, el día que nos casamos. E hicimos votos a una persona, pero pusimos a Dios como testigo de esos votos, de esas promesas. Entonces, un divorcio, cuando una persona se está divorciando, realmente está quebrando y está convirtiendo prácticamente en un mentiroso, porque no está cumpliendo los votos que prometió. Incluso en nuestros tribunales de justicia están haciendo un voto para decir la verdad y solamente la verdad. Pero es interesante que juran eso y luego los encuentras que están diciendo una cantidad de mentiras. Ahora,
Pero tal vez tengamos que entender un poco más sobre los líderes religiosos de los rabinos y los escribas. Eran buenos para hacer lagunas y habían creado un sistema para ellos dejar de obedecer o de cumplir los votos que hacían. Ellos creían que ellos, si hacían un voto hacia Dios, ellos tenían que cumplirlo. Pero si hacían un juramento, un voto, un juramento a una persona, ellos podían quebrar ese juramento o esa promesa a esa persona. Entonces habían creado todo un gran sistema para salirse con la suya y algunas para poder salirse de ese compromiso que supuestamente habían adquirido, porque estaban bajo juramento. Entonces los versículos siguientes dicen: pero te digo que no hagas ningún juramento, ni por el cielo, porque allí es la casa de Dios. Y luego el versículo 35 dice: o por la tierra, porque es la taburete de sus pies, o por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco hará un juramento junto a su cabeza, porque no puede hacer un cabello blanco o negro. Pero deja que tu declaración sea así, o tu sí sea sí, y tu no sea no. Este versículo 37 amarra todo lo que acabamos de decir, porque es sumamente necesario. Entonces, Jesús no solo reconoce que no hagas un voto ante Dios, a menos que tengas la intención de cumplirlo. Y sino que él continúa diciendo que no debes jurar para decir la verdad. En otras palabras, los creyentes no necesitamos hacer un voto para decir la verdad o para que nos crean que estamos diciendo la verdad. El creyente en Cristo no necesita hacer un juramento para que la gente crea que estás diciendo la verdad y que lo vas a cumplir. Pero hoy en día, comenzando pastores, sacerdotes, líderes de la iglesia, gente, miembros de la iglesia, hemos perdido tanta credibilidad hoy en día en todo el sistema, tanto judicial, en la sociedad que vivimos. Hemos perdido una cantidad de credibilidad porque estamos tan acostumbrados a romper las promesas, los pactos. Yo recuerdo en los años cuando yo era pequeño, cuando miraba a mi papá hacer algunos tratos, por ejemplo, de prestaba algún dinero o le prestaban dinero, lo que sea. Yo recuerdo esa generación que no necesitaban un papel o firmas aquí y por acá y ponme este aval aquí, nada de eso. Era la palabra y se daban la mano. Yo recuerdo a mi padre hacer varias transacciones y donde él decía mi palabra, aquí está mi mano y tiene mi palabra. Y no necesitaban una firma, ni papeleo, ni nada de eso. Hoy en día usted va a cualquier lugar que vayan, hasta le quieren pedir el certificado de defunción, porque desconfían de la persona, porque tenemos una fama de ser mentirosos. Por lo tanto, eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no necesitan ni jurar nada. ¿Por qué tienen que jurar? ¿Por qué tienen que jurar? Si ustedes son veraces, son verdaderos, están diciendo la verdad. Porque de hecho, como creyentes, escuche que Jesús estaba diciendo esto a los discípulos, como creyentes nosotros representamos a aquel que es la verdad y que dijo que él era la verdad. Por lo tanto, Jesús pone esto desde el punto como diciendo, ustedes no necesitan ni jurar. ¿Por qué? ¿A poco no les creen? Entonces, hay que entender esta parte, que el Dios soberano nos está escuchando. Cuando hacemos un voto o una promesa o un juramento, el Dios soberano de la creación está escuchando.
¿Para dónde lo vamos a hacer? Miren, habían cosas tan extrañas en aquellos años que algunas personas juraban por la tierra, por el cielo. Y el versículo habla de eso, ¿verdad? Juraban por la nación de Israel. Juraban, y no mencionaban a Dios, mencionaban estas cosas. Porque pensaban que si juraban por la tierra podían romper el pacto, romper los votos, romper las promesas. Pero lo interesante es que Dios está oyendo, Dios escucha, Dios es soberano, Dios es omnisciente, recuerde eso. Y Él está oyendo a cada uno de nosotros lo que estamos diciendo, lo que estamos prometiendo. Pero ahora no necesitamos un polígrafo, ¿no? Para que nos diga si realmente estamos mintiendo o no. Realmente Dios conoce todo y Él está escuchando. Entonces los seguidores de Jesús necesitan ser verdaderos. Esto es una realidad y esta es una expectativa que creo que Dios tiene de cada hijo suyo. Que seamos verdaderos. Nos está llamando a ser personas de verdad, de la verdad. Personas que hacen lo que dicen. Ahora, esto se debe a que íbamos o que nosotros estamos en el proceso de parecernos a Dios, ¿no? Entonces, a que nosotros vamos a hacer lo que nosotros realmente decimos que vamos a hacer, que somos personas de palabra. No sé si alguna vez ha pensado, ¿qué pasaría si Dios hiciera de la misma manera que nosotros hacemos con las promesas y los juramentos? Imagínense, qué caos sería si Dios actuara igual que usted y yo en cuanto a las promesas. O sea, nosotros entendemos, preguntamos de que, ¿qué pasaría si Dios dijera que haría algo y no lo va a hacer? ¿O qué pasaría si Dios hubiese dicho, voy a enviar a mi hijo y no lo envía? ¿Qué pasaría si Jesús dijera, hubiese dicho, o dijo, ¿verdad?, que va a venir, pero no viene? ¿Qué pasaría si el Señor dijera, ¿sabes qué? Prometo protegerte y cuidarte, pero no te protege ni te cuida. ¿Qué pasaría si Dios hubiera dicho, que dijo, ¿verdad? Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no está contigo? Sería una cosa triste. Entonces, la misma expectativa que nosotros tenemos de Dios, creo que debemos aplicarla a nosotros. Nosotros esperamos que Dios cumpla cada punto, cada coma, cada palabra que Él dijo. Y de hecho así es Dios. Dios cumple cada palabra que Él ha dicho y la ha cumplido a través de los años. Y va a cumplirla todavía la que viene de su segunda venida. Entonces, Él es un cumplidor de promesas. Él no falla, Él es verdadero. Entonces, esa misma expectativa está en los hijos de Él, en aquellos que le representamos, de que por eso el versículo dice, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y no tienes que jurar de que vas a venir o poner la mano en la Biblia, de que vas a estar el domingo en el culto o que vas a servir al Señor en alguna área la otra semana. Eso no es el punto. El punto es que si tú dices que vas a hacer algo, o que si yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer. Entonces los votos y los juramentos realmente tienen la expectativa de que deben de cumplirse. Deben de cumplirse. Romper un voto o un juramento se considera como una mentira. Mencioné eso, parece un poquito hace un ratito. Cuando nosotros nos divorciamos, estamos convirtiéndonos en unos grandes mentirosos. Porque estamos mintiendo de que lo que dijimos en los votos matrimoniales era verdad. Entonces, el rompimiento de los votos y los juramentos es considerado realmente una mentira. Y Él nos llama a ser personas de palabra, personas que mantienen esa promesa, que mantienen ese juramento, si es que lo hiciste, que mantienen por su propio testimonio y por su propia reputación, mantienen eso. Él nos llama a ser personas de palabra. Esto es tan importante en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos están preguntándose ahorita mismo de que papá prometió estar con él, pero lo abandonó?
O mamá prometió estar con ellos y los abandonó. Me explico cómo todo se puede, las consecuencias pueden ser terribles porque normalmente siempre vamos a ver a Dios en base a lo que vemos en nuestros padres. Si nuestros padres fueron quebradores de las promesas y de los juramentos, así mismo creemos a veces de Dios que Dios es un Dios falso, que no cumple sus promesas. Entonces hay algo fuerte que puede suceder en nosotros. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Jesús se describe a sí mismo como la verdad. Recordemos que todo lo que dices, estamos en presencia de Dios. Todo lo que nosotros decimos. A menudo nosotros olvidamos esto. Nos recuerda que elegimos nuestras palabras con cuidado y nuestra sinceridad, y que somos responsables de lo que nosotros elegimos decir. Por lo tanto, una de las 7 cosas que el Señor odia, dice la Biblia en Proverbios 6:7, ¿sabe cuál es? Una de esas es la mentira. La mentira es una de las cosas que dice la Biblia que Dios odia. Entonces, ¿por qué miento? A veces había que hacerse esa pregunta, examinarse cuáles son los detonantes, por qué yo estoy mintiendo, por qué miento. Sería un momento de reflexión, un momento para sentarse y pensar, ¿por qué? ¿Qué razones tengo para mentir? Pregúntate, ¿por qué mentiste? ¿Y qué causó? ¿Qué causó que mintieras? ¿Por qué mentiste? ¿Alguien estaba contigo, por eso mentiste? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Estás tratando de proteger a alguien o protegerte a ti mismo? ¿Estás tratando de evitar algo? ¿Por qué? Debemos de analizar cuáles son los detonantes de nuestras mentiras. ¿Qué tipo de mentiras digo con más frecuencia? ¿Mientes porque no quieres lucir mal ante alguien? ¿O no quieres que alguien se vea mal delante de ti? Tal vez no quieres meterte en problemas. Quizás no quieres que alguien lo sepa. ¿Qué es lo que desencadena la mentira? ¿Por qué mentimos? ¿Qué tipo de mentiras digo con más frecuencia? ¿Cuáles son las mentiras que digo con más frecuencia? Bueno, que estoy bien, ¿verdad? Esa es una de las mentiras que más con frecuencia decimos. Oh, estoy bien. Quizás por cortarle la onda a la otra persona, ¿no? O la conversación a la otra persona, le decimos, hey, yo estoy bien. Pero si realmente somos honestos, quizás no estamos tan bien. Lo que la gente llama en las mentiras blancas solo o pequeñas, o sea, mentiras que son, se me olvidó, o exageramos, o somos una completa falsedad. Esas son las mentiras blancas de algunas personas. ¿Cuáles son las consecuencias de una mentira? De su mentira y de mi mentira. ¿Qué es lo peor que podría pasar si me cachan en una mentira? O si digo mentiras. Imagínese que usted miente al gobierno en sus impuestos. Tarde o temprano lo van a cachar. Y las consecuencias serían terribles. Si usted miente ante un representante de la ley bajo juramento y saben que usted puede ir a la cárcel por eso. Entonces, hay otras cosas que quizás a veces las pensamos que son menos gravosas o las consecuencias pueden ser menos o más pequeñas, pero que en realidad tienen una gran consecuencia, y eso sería una de las cosas. ¿Qué son las consecuencias que tendría si miento? ¿O qué es lo mejor que podría pasar? Y luego recuerda que lo que sea que digas, que Dios está escuchando. O sea, eso es lo más importante, que entender de que siempre las mentiras traen una consecuencia. Y ahora, a veces la mentira nos esclaviza también. Nos volvemos esclavos de la mentira. Porque si usted echa una mentira, o yo echo una mentira,
tengo que echar o decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y así se va convirtiendo como en una pirámide de mentiras, porque estoy tratando de cubrir esas mentiras con otra mentira y se va haciendo entonces más grande y nos vamos convirtiendo en esclavos de la mentira. Y por ende, el peligro más serio de todo eso, aparte de ser esclavo de la mentira, es que la mentira se convierte en una fortaleza en nosotros. Una fortaleza que no nos deja ser libres. Entonces, ¿somos responsables ante Dios sobre lo que decimos? 100%. Yo como seguidor de Jesús debería ser conocido como una persona de verdad. Por lo tanto, Jesús dijo, por eso lo dijo, que tú sí sea sí y que tú no sea no. O sea, si no lo vas a hacer, si estás diciendo, no digas sí por quedar bien, si no tienes la intención de hacer una cosa, di, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Punto. Es ser no, sí o no. Es simplemente así. Y eso te da veracidad. Eso te da credibilidad. Nos da veracidad en la sociedad que vivimos. Necesitamos recobrar la confianza de la sociedad. La iglesia necesita recobrar la confianza en la sociedad, en las finanzas, en lo moral, en lo espiritual, en lo laboral. Necesitamos recobrar esa confianza, porque Dios espera que usted y yo seamos hombres y mujeres, seguidores de Cristo de verdad, hombres de veracidad, mujeres de veracidad, jóvenes de veracidad. Entonces, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Dios me lo siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros y lo vemos la próxima semana. Amén.